Aló, 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 aló. Aló, Eso, perfecto. aló, aló. Ya. No había funcionado. No había- Orden, orden, orden. Ya, tengo un torpeo. Bueno, vamos a dar inicio a la reunión de hoy día. Antes que nada o antes que todo, eh, más arriba, ahí se oye, yo creo. Supongo que están oyendo a la gente que está conectada con nosotros, si no nos avisan. Bueno, antes que nada, felicitarnos a todos nuestro día, así que tengamos un lindo día. Y felicitar a nuestras queridas secretarias que nos ayudan en nuestra labor. Así que también un abrazo a todas a ellas. Bueno, en esta oportunidad, la unidad de adolescencia, doctor Francisco Funes, conocido por todos nosotros, nos va a dar una charla sobre un tema curioso, 5 estrategias prácticas para la crianza adolescente. Dios mío, ya. Pancho. Hola, buenos días. Mira, hay harta concurrencia. No sabía si iba a concurrir este tema. Quise presentar algo un poco distinto porque es algo mucho más práctico, algo que se puede presentar a padres, pero también para los pediatras. Interesante saber algunas tips o estrategias que se pudieran conversar en la consulta. Y por qué no, si los pediatras también podemos ser papás y también nos puede servir en nuestro propio día a día. ¿Ya? Así que a los abuelos también que están cumpliendo harto rol de cuidado de nietos adolescentes.
Bueno, clásicamente, bueno, no presento conflicto de interés con este tema. Eh, Obviamente me dedico a esto, así que hay interés por un lado y algo de conflicto de interés. Tengo dos hijas adolescentes, así que ¿quién no tiene algún conflicto por ahí? Y yo creo que esta es la diapo central de la presentación. Después vamos a los aspectos prácticos, pero lo importante es esto, ¿ya? Saber cuál es nuestra guía, cuál es nuestro motor. Y aquí quería preguntarle a la audiencia que digan a viva voz, si es que en Zoom hay alguien que se anima también, puede escribirlo. ¿Qué es lo que creen ustedes que espera un padre o una madre en la crianza? Que nuestros hijos logren qué, desarrollen qué, para qué criamos. Independencia, súper bien, ¿qué otras cosas más? Díganos. Felices, buena. ¿Cómo? Perdón. Seguridad en sí mismo, tolerancia, autonomía, empatía, muy, muy, muy bien. Y que sean un aporte para la sociedad. No sé si allá pusieron algo. No, parece que no. Bueno, se lo perdieron. Vamos a poner entonces aquí, claro, como dicen ustedes, habilidades. Autonomía, capacidad para tomar decisiones, regulación emocional. ¿M? También valores, también lo mencionaron. Honestidad, confiabilidad, dedicación. Otra cosa que los padres suelen querer es el bienestar integral, o sea, que sean felices y sanos. Hábitos saludables, relaciones positivas con amigos, familia y una integración social constructiva. Y finalmente, que se puedan ganar la vida a futuro. Éxito académico, profesional y puedan mantenerse económicamente. O sea, habitualmente eso es nuestro fin de la crianza de hijos. Y esto debiera ser en realidad el motor que impulsa cualquier tip o estrategia que les vaya a dar ahora la crianza, ¿no? O sea, los tips y estas estrategias como de cortapalos que voy a dar no son nada si es que uno no sabe por qué lo está haciendo. O sea, uno lo está haciendo en realidad por esto. Tampoco es para tener hijos obedientes y que digan que sí a todo, porque queremos que digan que sí a todo. No. ¿En qué momentos a lo mejor queremos que digan que sepan decir que no? ¿Mm? A drogas, por ejemplo, ¿sí? Y idealmente que puedan decirlo de una manera, además, asertiva, ¿sí? Entonces, esto es lo importante, más que sean obedientes y sumisos. Y para eso se han visto que hay distintos estilos parentales que pueden ayudar. El clásico que probablemente ustedes han escuchado es el modelo de exigencia de afecto de Marumin McCoy Martin, que habla de dos ejes, un eje que es de exigencia y el otro eje es de conexión emocional, donde el negligente hay baja de exigencia y calidez, el autoritario tiene alta exigencia, pero muy poca calidez, el permisivo, alta calidez, pero baja exigencia, y el autoritativo o democrático combina a la vez exigencia y calidez. Es a la vez. Y lo que nos pasa habitualmente, generacionalmente, es que tenemos por generaciones, se ha dado, por ejemplo, que el estilo autoritario es el que más se usaba. Después hay todas las dificultades que aparecen con este estilo. Y en contraposición, la generación siguiente tiende a un estilo permisivo. ¿Ya? El estilo permisivo no da todos los resultados que uno quisiera, por lo tanto hay una tendencia a volver al autoritario. ¿M? Y vamos haciendo este salto. Otras veces lo que ocurre es que en el mismo momento la familia puede tender a pasar de permisivo a autoritario. Por ejemplo, aguanta, 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 hasta que la cosa no da más y ya se vuelve autoritario y todo. Hay que hacerlo de manera como las reglas, como yo lo digo. Esto genera una catástrofe, probablemente rabia, culpa por parte de los papás al actuar de esta forma. Al sentir culpa, vuelven al permisivo y van oscilando, ¿ya? Y eso puede ser bastante caótico para el mismo adolescente. Entonces el autoritativo mezcla los dos a la vez, ¿ya? Que a veces no es tan sencillo si uno no tiene un modelaje o una experiencia al respecto.
Y otro modelo es un modelo que me pareció interesante compartirles, que es un modelo que se usa para los momentos de crisis, que es el modelo de Motley, que tiene que ver, se usa mucho para trastorno de conducta alimentaria, para las anorexias. Y hace una analogía del estilo parental con una especie del mundo animal. Entonces, en cuanto a la respuesta emocional, este modelo cataloga la forma de actuar de los padres como evasiva, que se asimila a un avestruz, emocionalmente intensa, la medusa, o sea, que uno pasa cerca y como que te pica, muy reactivo, y el modelo que tiene que ver con el San Bernardo, que es regulado empático. Este tiene que ver con la respuesta emocional. Y también hay otro eje que es del cuidado y el control. Y aquí los animalitos hablan por sí solos. El rinoceronte, ¿cómo será el control? Así, muy controlador. El canguro, demasiado sobreprotector en la bolsita. El terrier, crítico, punitivo, ladrando así todo el rato. Y el control del delfín sería el más adecuado. Entonces suena bastante lógico, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se logra? Hay familias que generacionalmente lo han logrado, pero también es posible entrenarlo y hay programas de parentalidad que tienen evidencia científica, ¿ya? Hay varios, pero estos son los más destacados, por lo menos en la etapa de la adolescencia, que está Triple P, están el programa Familias Fuertes y el programa PMTO, ¿sí? Y estos programas tienen cosas en común. Por ejemplo, refuerzan bastante lo positivo. Las normas claras también es una característica, que haya supervisión, pero con respeto, comunicación efectiva, y esto evita la coerción o el maltrato. ¿Mm? Y el método de trabajo de estos programas tiene que ver con sistemas protocolizados, son programas que son manualizados, ¿ya? Y se entrenan en base a eso. Hay prácticas y evaluación y tienen un enfoque sistémico. Y finalmente, estos modelos entrenan habilidades parentales, ¿no? Para resolución de problemas, autorregulación del mismo adulto, autonomía con límites, modelar habilidades y el uso de elogios. Entonces, diciendo esta introducción, vamos a los cinco tips o estrategias prácticas que prometía el título, a ver si les gusta. ¿Ya? Los traté de ordenar desde estrategias que van desde el vínculo a la estructura, ¿ya? Porque el vínculo es lo fundamental acá, ¿ya? Entonces, uno es el manejo emocional del adolescente que llega emocionalmente intenso a, a la casa, hablando de una manera que no es agradable, y cómo se maneja esa reacción emocional, ¿ya? Esta estrategia es muy buena porque permite cuidar el vínculo, permite la mentalización, que la mentalización es un concepto que tiene que ver con cómo uno puede estar en la mente del otro, ¿ya? Tiene que ver con un poco, se asemeja un poco a la empatía, pero como mentalizar lo que otro está pensando. Permite desactivar el conflicto, por eso es bueno esta estrategia, y modelar con asertividad, ¿ya? Eh, eh, Modelar, los adolescentes aprenden más por lo que vivencian que por lo que se les dice, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué mejor que nosotros actuando de manera regulada ante una respuesta emocional para enseñarle a ellos regular? Entonces, no sé si conocen esta estrategia que se llama moverse del pero al porqué. ¿Lo han escuchado alguna vez? Bueno, imagínense esta adolescente que dice lo siguiente, dice eso, algo así como, estoy cansada, siempre me piden cosas cuando estoy cansada, cansada, y grita, ¿ya? ¿Cuál sería la respuesta habitual de uno? Yo también, ¿sí? ¿Qué más? ¿Sí? Sí. ¿Cansada de qué? ¿Qué otras cosas? ¿Ya? Entonces, habitualmente la respuesta sería algo así, pero no tienes por qué enojarte, solo te pedí que ayudes a tu hermano, estamos todos cansados. ¿Cierto? Eso sería como... ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa con esto? Probablemente va a escalar. Ante esto, esta chica va a responder y va a haber una escalada. Y nadie se va a regular. Y el fin se va a perder porque lo que finalmente uno quiere que ayude y va a terminar en realidad más que ayudando, otro problema más discutiendo entre ellos. Entonces, no se logra nada y corriendo en círculo. ¿Mm?
Entonces, esta estrategia tiene que ver con cambiar el impulso que tenemos como padres de corrección, de decir, pero, por una actitud empática. Eh, Nombrar la emoción, etiquetar la emoción, entiendo que estés la emoción determinada, y validar tres pruebas, tres razones del por qué su emoción. Ahí nosotros estamos mentalizando, le estamos mostrando que nosotros estamos mentalizando lo que a ella le está pasando. Eh, y en un tono adecuado, obviamente, si suena sarcástico no va a resultar, y regulado. Entonces, esto del moverse el pero al por qué, diría el adolescente lo que dijimos acá, y una respuesta, antes de continuar la conversación, sería decir, bueno, hija, entiendo que estés molesta, que llegaste tarde, estás cansada, y porque además te pido que tengas paciencia con tu hermano. Y parar ahí. ¿Ya? Habitualmente eso hace que uno meta esta angustia del adolescente que está en el piso 10 de la angustia, uno lo mete al ascensor y lo baja hasta el piso 1 y de ahí sale. ¿Ya? O sea, salir del edificio en el piso 10 no es buena idea. Hay que bajar y de ahí se puede. Y esto ayuda a mentalizar, porque lo estamos modelando, permite abrir la mente para pensar. Después de esto ya probablemente la adolescente estaba más abierta para discutir o hablar o hacer caso de lo que uno le pidió. Y a la vez modelamos ser asertivos. Si nosotros le queremos enseñar que no tiene que responder así, y nosotros respondemos el doble de intenso, no le vamos a enseñar a ser asertivos. ¿Ya? Esta es una buena forma de mostrar. eh, ¿Mm? Y hay otra versión de esto mismo, que es tratar de evitar asumir el control ni dar la solución. ¿Ya? Le voy a dar otro ejemplo. Tomás, de 14 años, llega a la casa después de un partido de fútbol, entra tirando la mochila y hablando fuerte. No sé si a alguien le suena alguna imagen así. ¿Mm? Dice algo así como, jugamos pésimo, estoy muy malo, nadie se mueve, no armamos ni una jugada, y más encima el árbitro no cobró el penal que era clarísimo, nos tienen malo. ¿Ya? Pero un tono mucho más enojado del que yo lo dije. Entonces, la acción que podría tomar el padre son, uno, escucha activa. ¿Ya? Lo primero, dejar de hacer lo que uno está haciendo para poner toda atención y que se capte que uno está escuchando. Y esto es muy importante, respirar y si es necesario, contar. ¿Ya? Luego de la escucha activa, decodificar el contenido. ¿Ya? O sea, es muy importante igual saber si uno entendió bien. A veces uno entiende otra cosa, nada que ver. ¿Ya? Entonces, muy importante decodificar para entender, y más encima esto es una señal para el joven o cualquier persona que tenga al frente que sí escuchamos el mensaje. ¿Ya? Es muy claro, si lo estamos repitiendo es que te escuchamos. Dice que jugaron mal, el arbitraje fue pésimo y las cosas no salieron como querías. Y ahí molesto Tomás dice, no, ni cerca, perdimos de nuevo, fue injusto. Y el tercer punto de esto es decodificar la emoción, validarla y no dar la solución. Nuestro impulso como papá, sobre todo de niños pequeños, es solucionar. ¿Ya? O sea, el niño chico nos dice algo y nosotros vamos y lo reparamos. Tratamos de decirle qué es lo que tiene que hacer. El adolescente en este caso está en una respuesta emocional que en realidad está compartiendo la respuesta. No necesariamente está pidiendo en este momento preciso una ayuda o una solución. Entonces, bueno, tiene sentido que te sientas frustrado cuando uno da todo y las cosas no resultan. Bueno, es muy frustrante. Y ahí uno evalúa cómo responde. ¿Ya? Habitualmente con esto, al recibir como el adolescente que uno como papá escuchó, entendió lo que le estaba pasando, incluso le ayudó a etiquetar la emoción, habitualmente baja un poco la intensidad. No a cero, pero ya baja un poco. ¿Ya? Y en ese momento, solo si bajó la intensidad, uno como papá, en ese momento recién, uno hace una pregunta como esta. ¿Te puedo ayudar en algo con esto? ¿Te puedo ayudar con tu frustración, con tu enojo? ¿Qué necesitas? ¿Ya? ¿Ya? Más que uno empezar a darle alternativas. Uno le diría, bueno, hijo, pero si sabéis que tú eres bueno, todos tenemos un mal día, así hay que saber perder. Uno empezaría a lo mejor a enseñarle. En ese momento no es bueno enseñar, sino que preguntar, bueno, ¿y te puedo ayudar con esto? Y bueno, el adolescente diría algo así como, no sé, capaz que después ya se me va a pasar. Está bien si quieres conversar, después o sacar la radio de otra forma, me avisas. Punto. Y habitualmente se desactiva ahí todo el conflicto. Obviamente, si sigue gritando, no se puede conversar.
la consecuencia lógica de que te griten es que la conversación no puede seguir adelante. Ninguna discusión sale bien si estamos las dos personas gritando. Entonces, la enseñanza lógica de eso es no se puede seguir conversando y por ende uno actúa modelando eso y diciendo, bueno, no es el momento de hablar, después hablamos. ¿Ya? Anda a ducharte, después de ducharte, si quieres hablamos. Eh, y retomar cuando esté más tranquilo. Ya, esa es la primera. La segunda son las reglas o metas familiares. Esto da estructura, respeto y consideración. ¿Qué pasa cuando hay muchos integrantes en la casa? ¿Ya? ¿Cómo será ponerse de acuerdo? ¿Mm? Es probable que sea algo difícil. Y esto habla de cómo hacer estas reglas. Probablemente han escuchado esto, que es bueno hacer reglas, metas familiares. Y esta sería una forma de hacerla. La primera es tratar de crearlas en conjunto. Porque ¿cuándo hacemos más caso de las reglas? ¿Cuando participamos en la creación o cuando no participamos? Habitualmente cuando participamos, ¿cierto? Y aquí se puede hacer en una reunión familiar, que es la estrategia siguiente que les voy a comentar. Y seleccionar metas o valores más rectores o más generales y que guíen las específicas, ¿no? Formulado en términos positivos y ojalá no más de dos o tres. Voy a dar aquí un ejemplo. Por ejemplo, una regla como general es mantener una buena comunicación. Sería lógico plantear eso en familia y yo creo que los chicos, los papás, todos van a estar de acuerdo que es bueno tener una buena comunicación. ¿Ya? Entonces, esa es la regla. Y esa regla se puede aplicar en distintos aspectos. Por ejemplo, no usamos el celular al comer juntos. Entonces, más que no debes usar el celular a secas, es porque hay una regla, hay una meta, hay una intención que es mantener la comunicación. Si a la hora de la cena es el único momento en que estamos todos juntos y podemos hablar, si tienes el celular va a interferir. Entonces, tiene una lógica. Ser confiable, por ejemplo, eso implica que cumplo con lo que prometo. Entonces uno podría poner al final bueno, esta familia promovemos el respeto a la honestidad y a la colaboración. Respeto, honestidad y colaboración. Pero cuando uno hace esto, queda incompleto si uno no sigue esto, ¿ya? O sea, si uno se anima a hacer esto, tiene que hacer un seguimiento, ¿ya? Y aquí hay dos cosas importantes. Esta que se nos olvida mucho, elogiar el cumplimiento. O sea, solamente nos acordamos de la regla cuando no la aplicó. Entonces, es muy importante demostrarles a ellos que nosotros nos dimos cuenta, o sea, que ellos se den cuenta que nos dimos cuenta, ¿ya? ¿Sí? Que no pasó desapercibido. Por ejemplo, diciendo algo así, me gustó que hayas hablado con calma, aunque estabas molesto. Muy bien. Sí, sobre todo si esa era una de las metas, ¿no? Entonces, elogio descriptivo se llama. Uno dice exactamente lo bueno que tuvo. Y la otra es cuando no los hace. Y esta es una forma que se llama discusión guiada, que es guiar la acción adecuada. Y esto es hacer que recuerde la regla. Esto nosotros lo hemos hecho antes, ya cuando eran chicos. Es muy clásica esta. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la palabra mágica? Cuando los niños chicos decían algo y, no lo decían, y uno le decía, uy, ¿recuerdas la palabra mágica? Ah, por favor, ya, ¿puedes hacerlo ahora con la palabra mágica? Bien, ¿ya? Esta es la versión 2.0 de esa misma palabra mágica, ¿ya? Entonces se capta la atención del hijo y se le pregunta cuál es la regla y se le pide que haga la regla, ¿ya? Por ejemplo, Joaquín, ¿cuál es nuestra regla sobre cómo nos hablamos? Tenemos que hablarnos con calma. ¿Ok? Bueno, bien, empecemos de nuevo, pero ahora di esto mismo siguiendo la regla. Esta es la ventaja de hacerlo en positivo, ¿ya? Si uno pone las reglas negativas es mucho más confrontacional, positivo es más fácil recordarlo. Ya, ahí tenemos la segunda, vamos con la tercera, ¿ya? Las reuniones familiares. Esta es una actividad que muchas familias las hacen, ¿ya? En el día a día, pero también hay varias familias que no hacen reuniones familiares. No existe esto, no hay una sobremesa, no hay una hora de once, una hora de cena donde se habla de esto. También ocurre que hay familias donde hay muchos integrantes y no todos están a la vez, ¿ya? Entonces no hay instancias para poder tener reuniones familiares. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, construir las metas, lo que hablamos anteriormente, y también enseñarles a tomar decisiones en familia. O sea, qué mejor que los mismos chicos aprendan a tomar una decisión en base a lo que aprendan en la casa. ¿Ya? Y estos son los puntos para una reunión familiar, después lo voy a mostrar en un ejemplo. Bueno, primero, obviamente, tener una reunión tiene que ser en un momento adecuado. Al desayuno, cuando estaban todos peleando
por usar el baño o apurado no es el mejor momento, ¿ya? Em, Evitar compromisos antes o después, ¿m? Que sea en un lugar cómodo, idealmente sin distracciones, ¿m? O apagando la tele, silenciando celulares, podría tener una música suave opcional. Y tener una agenda clara, eso significa los temas y la duración, ¿ya? Entonces uno pone una lista de temas. Habitualmente es mejor empezar por los menos conflictivos. Por ejemplo, no sé, ¿qué nombre le ponemos al perro? ¿Ya? Esa sería una buena reunión familiar para discutir algo, ¿ya? Pero algo más complejo sería cambiarse de colegio, ¿ya? Y así uno puede ir subiendo en complejidad. Al principio, cuando no están muy acostumbrados, es bueno hacerlas cortitas para evitar como que se aburra. Las reglas claras, como por ejemplo el respeto, la calma, no llamadas y se podría asignar roles. Y esto es muy interesante y entretenido, un cierre agradable. De repente, sobre todo cuando las cosas, la conversación es un poquito densa, es bueno poner algo, un ganchito por ahí. Por ejemplo, lo que tenemos afuera, el desayuno, nos llama a venir, ¿cierto? Es lo mismo. Puede ser un juego de mesa, una comida, ¿no? Entonces, ya, suena un poquito estructurado esto, pero lo voy a mostrar en la reunión, perdón, en el ejemplo, para que vean cómo podría ser un ejemplo. Y ahí la mamá dice, chiquillos, como han estado diciendo, que no se sienten bien en el colegio, con el papá pensamos que sería bueno hacer una reunión para hablar tranquilos del tema. El papá dice, ¿les parece el domingo a las 6, que no dura más de 30 minutos? Y tendremos panqueque. Ahí tenemos el gancho. Ah, el Tomás dice, si hay panqueque, yo estoy. Yo también, dice Clara, la hermana. ¿Ya? Ok, mamá riendo dice, he hecho panqueques, chocolate caliente en la mesa, y eso sí, sin celulares, la tele apagada, eso sí, y que agenda la reunión. ¿Ya? Ahí es más o menos sencillo, no es tan complicado hacerlo, pero hay que tener claro que hay que tomar esos puntos. Ya, entonces sería como el día de la reunión, sería algo como esto. Sabemos que no están cómodos en su colegio. Ahora a nosotros tampoco nos gusta mucho cómo está. Y también cambiarse, tal vez cambiarse sería una buena opción. Pero lo importante es que lo hagamos de manera bien pensada. Preparamos una lista con colegios que creemos que podrían casar bien, ¿ya? Y los papás hicieron la pegante y se los muestran a los chicos. Ah, Clara dice. ¿Cuál es ese que está cerca del metro? Ese me tinca. Me gustaría poder irme sola el próximo año. ¿Ya? Bueno. Sí, eso se nos bien, dice Tomás. ¿Podríamos visitarlo? ¿Podríamos conocerlo? Y la mamá dice, bueno, puedo escribir un correo, agendar una visita y después de la visita nos juntamos en 2 semanas para ver cómo sigue en el colegio y si avanzamos con el cambio. Ya, y el papá ahí agenda como un rol de secretario, o sea, da un rol de secretario al hijo, al Tomás. Oye, Tomás, ¿puedes tomar nota y enviarla al chat de la familia? Así no se nos olviden. Tomás diría algo así, sí, anoto, colegio cerca del metro, mamá manda correo para visitar al colegio y reunión en 2 semanas. Este sería como un ejemplo, obviamente hay temas más complicados que uno podría ir complejizando el tema. Pero esto sería una práctica que se puede ir aprendiendo. La número 4, la independencia con responsabilidad. Esto es lograr ligar estos dos conceptos, mostrarle a los chiquillos que nuestros actos tienen consecuencias. Esto es con responsabilidad hay independencia. Porque la independencia y la responsabilidad finalmente son dos caras de una misma moneda, van separados. Entonces la idea es hacer un nexo lógico entre esto. Todo privilegio, que en este caso podría ser la independencia, tiene una conducta que la sostiene, que la habilita, que es una conducta responsable. Entonces, si falla esta conducta responsable, se pausa proporcionalmente la independencia y no es arbitrario. Por ejemplo, si un hijo solicita independencia en algo, los padres deberían seleccionar la conducta responsable relacionada que habilita ese privilegio, ¿no? O sea, hay que hacer un pensamiento al respecto. Si el padre, por el contrario, es porque esto puede ser viceversa, el padre es el que quiere que aumentar algo de responsabilidad, una conducta responsable del hijo, los padres mismos pueden ofrecer un privilegio acorde a esto, que se gane al cumplir la responsabilidad. Entonces, es importante el nexo lógico.
Entonces, si falla la responsabilidad, se pausa la independencia, si mejora la responsabilidad, se restituye, pero gradualmente, la independencia. ¿Mm? ¿Y esto para qué sirve? Para entrenar habilidades puente. ¿Mm? Sueño, gestión de tiempo, seguridad, aviso. Y lo importante es que esas consecuencias que elijamos sean efectivas, que sean primero importantes para el adolescente, aplicable de manera inmediata, o sea, sean realistas y no interfiere con otras metas. ¿Ya? Si estamos viendo que el chico está con problemas de insulinoresistencia y lo castigamos con, digamos, con que no va a ir a fútbol, tal vez no sea la mejor opción, ¿cierto? Y otra cosa es que tampoco sea una consecuencia tan negativa para los papás, pues si un martirio para uno tampoco lo va a cumplir. Ya. Y hay un par de preguntas. Ya. Ejemplos. Si pueden decir si es correcto o incorrecto. No hiciste la cama, así que no sales con tu amigo el fin de semana. De- Es desconectado, es arbitrario. Hacer la cama no se vincula en nada en salir. Pues, ¿qué tiene que ver? ¿Ya? Es solamente como un método coercivo, un método tal vez de enojo. ¿Sí? Es una forma de descarga del padre ante esto que está muy enojado. ¿Ya? Ah, podría ser, sí, podría ser, se está conversando antes, sí, pero lo ideal es que tenga un nexo, ¿ya? Porque la idea es, o sea, probablemente si fue conversado antes, lo va a aceptar a lo mejor el joven, pero no va a ser como muy educativo, ¿no? Uno pierde ese punto y ahí empiezan a flaquear. Por ejemplo, ahí dicen aquí que si quieren invitar a los amigos, la pieza tiene que estar ordenada. O sea, tus amigos no vienen a la casa si no hiciste la cama. Eso tiene un nexo lógico, ¿ya? Que tiene que haber algo. O sea, por ejemplo, para ganar tiempo libre, primero las tareas. Esta semana las aplicaciones quedan solamente entre las 5 y las 6 de la tarde, no más que eso. Y bueno, con 2 semanas cumpliendo, abrimos 15 minutos progresivamente. ¿Correcto o incorrecto? Es correcto. Tiene toda una lógica. ¿Mm? Ya. Estas estrategias, mira, ya, muy bien. mu- Muchas gracias por la pregunta. Estas estrategias están mucho más centradas en la adolescencia inicial o al principio de la adolescencia media. ¿Ya? Es como para empezar a aplicar esto en la medida que pasan desde la niñez a la adolescencia. ¿Ya? Son los primeros pasos. Entre los 11 y los, no sé, 14 años, 13 años, dependiendo si es chico o chica, y sabemos que puede cambiar un poco, ¿ya? Pero habitualmente alrededor de los 13 años, entre los 12 y 13 años, pegan muy, muy, muy bien. Y también es importante, gracias por la pregunta, que estas estrategias están más bien expuestas y las elegí como más generales para todos los adolescentes, no necesariamente adolescentes que tienen crisis importantes, porque aquí tenemos chiquillos que tienen traumas complejos, una historia vivencial compleja y tal vez estos son insuficientes. ¿Pueden sumar? Sí, suman, pero no van a ser insuficientes y uno se puede frustrar. ¿Ya? Otro ejemplo de conexiones lógicas, bueno, el cuidado de pertenencia, el manejo de objetos valiosos, puntualidad, la autonomía en salida y la confianza con la supervisión. Y esta es la última, la planificación anticipada. Esto ayuda a los chiquillos a ser confiables. Ser confiables cae de cajón, pero ¿a qué ayuda? A que los chicos generen confianza. Y si los chicos generan confianza en la vida, es una ventaja. ¿Mm? En la vida es una ventaja ser una persona confiable. Otro es gestionar los riesgos y también dar autonomía progresiva. Voy a explicar entonces qué significa esto de la planificación anticipada. Esto es una estrategia bastante útil para permisos y riesgos, ¿ya? O sea, sobre todo los primeros permisos, ¿ya? Las primeras salidas sin adultos, las primeras fiestas de compañero de colegio, las primeras veces que se quedan solos en casa, ¿ya? Es para planificar anticipadamente los riesgos y las acciones.
Entonces, como decía, el objetivo es desarrollar autonomía con seguridad y ser confiable. Ya, un ejemplo. Mamá, ¿puedo ir este sábado al mall con la Emilia? Queremos ir sola esta vez sin que nos acompañen. La mamá dice, bueno, me alegra que quieran hacer cosas por su cuenta, pero para darte permiso tenemos que conversarlo y ver que estés bien preparada y que sepas qué hacer si pasa algo. Ah, qué lata, qué exagerado. Podría pasar que digan eso. Bueno, hay que ser ahí afectuoso pero firme. Bueno, si no tenemos esta conversación, bueno, no te puedo dar permiso. Tú elige. Tu seguridad es lo primero. Elige, lo conversamos y realmente ya terminan aceptando. Y esto son como 6 puntos que quise ponerles para hacer esta planificación. Lo lógico, que no debería faltar nunca, es la logística. ¿Dónde, con quién, cómo llega, los horarios? La segunda, el contacto. ¿Cómo se comunican? Saldo, batería. Seguridad. Evitar, obviamente, accidentes, robos y hay un plan de rescate. ¿Mm? Eh, Anticipar riesgo. ¿Qué harías si? Esa pregunta es súper útil. Acuerdos claros, o sea, por ejemplo, no cambiar de lugar sin avisar, reglas de contacto, y finalmente una revisión al regreso, que esto se nos olvida habitualmente, ¿no? Ver cómo pasó, qué estuvo bien, qué resultó, qué felicitar, qué cosas cambiar. Y aquí un par como de ideas es que podría haber una frase SOS en clave para pedir rescate, ¿ya? Por ejemplo, porque muchas veces, a ver, hay muchos papás que no dan permiso a cosas no porque encuentren que esté malo lo que va a hacer. A ver, ir a una pijamada. No dan permiso no porque las pijamadas en sí sean una cosa pública, en el fondo. No dan permiso porque tienen miedo al uso, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, eso es lo que hay que hablar. Y, y podría haber una frase como escribir un WhatsApp o llamar, preguntarle, no sé, oye mamá, ¿cómo has estado de tu dolor de cabeza? Y eso significa en clave, ven a buscarme, sálvame. ¿Ya? En una fiesta también podría ser y así no queda expuesta al resto. ¿Ya? Los quería así. Entonces, uno le pregunta todo esto, ve esto y ya, bueno, ya. Y ahora veamos unas cosas. A ver, qué harías si te pierdes o te bajas de la micro en el lugar inadecuado? Y preguntarle, ver qué opina la chica. Es mucho mejor pedir que ellos evoquen la respuesta que uno mismo empezar a dársela. ¿Ya? Porque a veces uno encuentra que en realidad lo saben bastante bien. Y es más, les queda más en la memoria cuando ellos mismos lo dijeron que cuando otros se los dicen. ¿Qué harías si alguien te ofrece cigarros, alcohol y marihuana? ¿Mm? ¿Y qué podrías decir para negarte sin sentirte mal o quedar mal con los otros? ¿Mm? Y aquí en acuerdos claros es importante que en algunos casos, no en todos los casos, es, podría ser necesario poner algo que gana o pierde. Y esto sobre todo cuando uno ve que la competencia o la ganancia social es muy importante. O sea, nosotros podemos llegar a miles de acuerdos de la confianza, que vas a ganar confianza, pero si por otro lado la presión social de sus amigos es muy intensa, la confianza a lo mejor con el papá va a pasar un poquito a segundo plano, entonces tenemos que ofrecer algo para un incentivo extra, para que, bueno, si anda bien, gana algo o tiene esa consecuencia lógica o pierde algo, que también sea una consecuencia lógica y con un nexo. ¿Ya? No siempre hay que hacerlo, pero es bueno tenerlo en consideración. Entonces, este es un ejemplo. Quiero ir entonces sola al mall, lo que habíamos hablado al principio. Eh, con preguntas, como habíamos hablado, eh, la logística, a qué mall, cómo van a llegar, cómo se van a devolver, a qué hora. ¿Y cómo te vas a comunicar conmigo? Ah, por celular, por supuesto. Ah, ¿y cómo te vas a asegurar que tengas saldo suficiente o carga suficiente? Ah, en realidad podría llevar, lo cargo antes, o podría llevar el cargador. Súper. ¿No? O sea, ellos mismos van evocando, y es mucho mejor que uno le diga, oye, carga antes el celular, lleva el cargador, probablemente ellos mismos van a poder decirlo. ¿Cómo te asegurarás que tengas batería suficiente? Y bueno, ¿qué podrías hacer para evitar que te roben? Ah, bueno, no sacar la billetera fuera en los pasillos.
por ejemplo. Muy bien, excelente. O no irme, cuando salga, no irme por los lados que están oscuros. Súper bien, hija. Una muy buena idea. Ya, pues veamos qué haría si cambian los planes y Emilia te dice que quiere ir a otro lado. ¿Qué harías? ¿Qué harías si? Y bueno, en realidad te llamaría. Ya, perfecto. Ok. ¿Qué harías si te roban el teléfono? Chuta, no había pensado en eso. ¿Te sabes mi número? No, en realidad no me sé tu número de teléfono. Ah, ya. ¿Cómo podrías hacer entonces para tener el número de teléfono? Bueno, podría tenerlo en mi agenda de la mochila o lo podría dejar anotado en un papelito en algún otro lado. Ya, perfecto, muy buena idea. Entonces, cuando uno hace estas preguntas van saliendo cosas y les pide a los chiquillos mismos que evoquen soluciones. Entonces, en este caso, avis- quedaron en el acuerdo de avisar y llegar antes de volver. La hora máxima era a las 7 porque ya hacía estar oscuro. No cambiar el lugar sin avisar. Y si es responsable, bueno, obviamente ya seguimos con esto. Vamos, te puedes ir a otro lugar y vamos viendo. ¿Qué pasó después de la salida? ¿Cómo fue todo? ¿Salió algo distinto? Bueno, llegó más tarde. ¿Ya? No llegó a las... Bueno, en tu caso esta es mi hija, por si acaso. Eh, cuando quería ir por primera vez el año pasado a la Bumanqui. Entonces llegó más tarde. Se iban a devolver con el papá de la otra amiga. Los nombres fueron cambiados para proteger la identidad. Bueno, llegó más tarde. ¿Y qué pasó? Bueno, el papá de mi amiga nos esperó en una salida y nosotros estábamos esperando en la otra. Nos estuvimos esperando media hora en lugares distintos. Ah, ok. Ya, esto no es como para decir que no incumplió, es básicamente ver que efectivamente hubo un error y un aprendizaje. Y ya, ¿y qué se puede hacer la próxima vez? Ya, bueno, ponemos bien de acuerdo en el lugar de encuentro. Ok. Eso queda muy claro. Bueno, obviamente para la próxima salida, si ocurre algo similar, implica algo. Implica como que a lo mejor vamos a tener que pausar la salida por un tiempo. ¿No? Entonces, bueno, en esta presentación que fue bastante como más práctica, como resumen le mencioné 5 estrategias prácticas que iban del vínculo a la estructura. Primero, el manejo emocional, conectar antes de corregir, tener reglas familiares, estructura clara y respetuosa, ayuda a la convivencia familiar. Las reuniones familiares como un método muy importante para aprender a tomar decisiones. ¿Ya? Es mejor que tomen decisiones en familia y uno tiene que hacerlos participar en esto. Aunque sean chicos, estos pueden ser cuando sean muy chicos. ¿Ya? Eh, no reírse de sus intervenciones, validarlas, aunque no se tomen en cuenta finalmente. La independencia responsable, que haya consecuencias que sean lógicas, ¿ya? Que sean pedagógicas en algún sentido. Y lo otro es la planificación anticipada de las primeras salidas y para permitir la autonomía progresiva, ¿ya? Porque uno podría decir que no a todos los permisos solamente por el miedo. Y si uno planifica anticipadamente, en realidad analiza todos los puntos, tal vez podría haber la opción de darle permiso y obviamente de manera progresiva. Así que esa era mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Es bueno, yo creo que es útil estratificar y poner en orden algo que puede ser un poco intuitivo quizás en lo que nosotros hemos vivido cada uno. Lo único que le puedo decir, uno que ya dejó los adolescentes, no se preocupe, los adolescentes vuelven a uno cree que lo ha perdido, ustedes que no han tenido todavía ni niños, algunos por ahí atrás, tranquilos, vuelven después, agradecidos incluso. Momento pasa. Sí, pasa la adolescencia, así que ánimo. Bueno, no sé, comentarios, preguntas. Yo creo que hay varias cosas aquí que pueden surgir, doctora. Muchas gracias por la presentación, Francisco, me encanta. ¿Qué pasa con lo que tú dijiste, los chicos que vemos acá, que a veces hay muy poca como educación de los padres que han sido los padres víctimas de traumas complejos, que tienen sus hijos acá, que llegan con autoagresión y cosas así? ¿Dónde se podrían como formar estos padres en estas estrategias? ¿A dónde los podemos derivar? ¿Quién nos ofrece la red? O sea, yo te lo mando harto a ti, pero sé que no te puedo cargar tanto la mata.
Sí, bueno, están estos programas de parentalidad. Familias Fuertes estuvo muy fuerte años atrás. Habían lugares donde se hacía y se hacían en el colegio. Igual era bastante la logística porque eran padres y los hijos. Eran como talleres simultáneos, era bien, bien fuerte. Y está Triple P, que es lo que está más actualmente como en boga y el que está como ganando en temas de evidencia. Y hay en niveles, ¿ya? Niveles de complejidad. ¿Mm? Aquí en psiquiatría hubo hace un tiempo atrás un nivel bastante elevado, el nivel 4, que es para situaciones complejas, ¿ya? Entonces, son como 8 sesiones grupales. En el caso particular mío, yo hago el nivel 3, que es para conductas menos complejas, como problemas más bien cotidianos de chicos con sus padres, pero no para chiquillos con una patología de salud mental importante, ¿ya? Y en la red hay algunos centros, en APS incluso, donde se instauran estos talleres de triple P. Y en ocasiones también llegan mediante tribunal de familia, que a los padres parte de como las peticiones que hace el juez es que entren en alguno de estos programas para, no sé, para tener medidas de reacercamiento con los papás, más o menos eso. Pero si uno busca en internet, incluso en la página de TPP, uno puede encontrar los lugares de los prestadores de esto, quienes hacen distintos programas de TPP. Yo no hice familias fuertes, no me acredité en eso, así que no sé muy bien cómo lo está haciendo ahora. TPP estoy un poquito más a caballo. Hernán Sepúlveda. Gracias, Francisco, por la presentación. Como dijo Eduardo, claro, los adolescentes vuelven, solo que el problema es que algunos se quedan, pero bueno, ese es otro tema. Se quedan. Oye, a mí me gustó mucho la primera diapositiva en la cual tú mostraste lo que esperan los padres de los hijos, etcétera, todos los puntos ¿cierto? De independencia, seguridad, desarrollo, todo eso. Entonces, ¿cuál es la mirada que tiene el adolescente frente a eso? Porque el adolescente quiere otra cosa, ¿ah? Entonces, yo creo que por ahí puede haber un conflicto. Eh, Mira, en general los adolescentes en frío están de acuerdo con esto. Sí, pero distinto en frío que en caliente, ¿ya? O sea, cuando uno habla con ellos en un ambiente como tranquilo, seguro, la verdad que encuentran toda la lógica. Eh, el tema es cuando están en caliente, o sea, cuando está el conflicto, están enojados, hay algo que les parece injusto. En ese momento resolver el problema y entrar como a dialogar es muy difícil. Entonces, todas estas estrategias también tienen que ver con un enfoque más anticipatorio. O sea, la idea es haber hablado de esto antes, que los mismos chicos estén de acuerdo y a pesar de que pueden hacer una mini pataleta o no hacerlo con la mejor cara, finalmente van a cumplir con más facilidad que si uno no habló nada de estos temas antes. O sea, si uno no hizo nunca una meta, una regla familiar, obviamente va a ser más difícil recordarla y instalar esta meta en el momento que están peleando, ¿ya? Pero si lo hablaron antes, es más fácil pedirle incluso al adolescente que recuerde la regla, ¿sí? Y lo van a recordar sin celular encima de la mesa. Bueno, lo van a sacar. Ese, sí, lo importante es igual que sean cosas medibles, o sea, como concretas. A veces uno puede decirle, pórtate bien, ¿ya? Que te vaya bien en el colegio, ¿ya? Y eso es muy abstracto. Entonces uno debiera aterrizarlo en algo. Por ejemplo, dentro de la meta general es que te vaya bien tener buenas calificaciones o que te vaya bien en el colegio, como meta general, y las metas específicas serían estudiar todos los días 1 hora, por ejemplo. Y ahí uno lo aterriza. Pero cuando uno recuerda la regla, ¿cuál es la regla general? Bueno, que ser responsable en el colegio. Eso. Pero y otra de las cosas que tú enfocaste tu charla un poco a la relación padre-adolescente, de adelantar conductas para ir previniendo.
pero también yo creo que los padres tienen que tener, oye, una preparación ellos de qué hacer, incluso en pareja, cuando esto no ocurra. ¿Ah? ¿Y cuál va a ser la reacción cuando el niño, cuando el adolescente mienta, cuando el adolescente llegue ebrio, cuando el adolescente engañe en algo, o uno note que está engañando o está agrediendo, porque el adolescente también requiere un opositor de repente, no necesariamente alguien siempre un oso acogedor, sino que a veces busca la confrontación. ¿Ah? Entonces yo creo que los padres también tienen que tener una preparación en ese sentido. ¿Qué voy a hacer cuando descubra que mi hijo fumó marihuana? O cuando mi hijo, eso olvídense, eso es muy frecuente, pero acompañarlo, dicen algunos. No, eh, claro. No, pero digo, ¿cuál es esa reacción? Porque nos va a pillar en frío, nos va a pillar en un momento también nosotros, los padres, estamos con un ánimo, digamos, entonces nos va a enfrentar frente a una persona que nos está engañando, un chiquillo que nos engañó y que, en fin, que no cumplió algo que alguna vez lo conversamos. ¿Cuál va a ser mi actitud en eso? ¿Cómo los padres se Súper. preparan? Ese es un Sí, poco el muchas gracias, comentario. doctor. Claro, me permite profundizar en una diapo nomás que salía ahí cuando los papás conversaban. En el fondo es que siempre implica que los padres conversen entre ellos antes, ¿no? O sea, tengan ellos mismos una expectativa y que se pongan de acuerdo y sepan qué expectativas tienen y también priorizarlas, ¿ya? O sea, uno en un momento que queden los calcetines tirados en el suelo, tal vez es molesto y hay que decirle que ordenen, pero si por otro lado está escapándose en la noche, ¿cuál prioridad le vamos a dar? ¿Ya? También saber uno, como la primera diapo, cuando pregunté al público qué es lo que esperan, también tener claro ellos mismos qué es lo que esperan de su adolescente y priorizar nuevamente. Y lograr poner que los chicos sepan exactamente las expectativas de los padres, ¿ya? Desde antes. Es mucho más fácil cuando los chicos saben lo que el padre quiere. Si se ha hablado en la casa que las drogas no es adecuado, se ha hablado de por qué no es bueno consumir drogas, es más probable que tengan un lenguaje y un abordaje que sea como concordante con eso, coherente, y los padres en sí no tengan tanto problema en abordar el tema. Ahora, si los papás, por ejemplo, consumen, va a ser más difícil llegar a ese acuerdo. Tienen conflictos de interés, ¿ya? O sea, de repente hay papás que me ha tocado que el hijo empezó a fumar y está fumando harto, pero la mamá fumó mucho y se nota que tiene un conflicto ella misma con el tema del cigarro y que no, eso impide darle un mensaje claro al adolescente. Así que eso, la conversación previa, yo creo que es lo más importante entre los padres y tener claro las expectativas. Yo diría ese. ¿Algún comentario? Aquí hay un comentario. Oye, hay harta gente. Hola, no sé si se escucha, ¿sí? Ya, es un comentario breve en verdad respecto a lo que usted dijo, eso de que de repente hay que elegir entre ser como un papá oso acogedor versus un papá autoritario respecto a una actitud que no le gustó del adolescente. Ahora sí se escucha. Ahora sí. Ya, que el comentario es respecto de cuando el papá tiene que elegir si ser un oso acogedor versus ponerse autoritario frente a una conducta que no le gusta del adolescente. Eh, a mí me pasa que yo siento que es preferible siempre la conducta de oso acogedor, incluso cuando la conducta no le gusta al papá. ¿Por qué? Porque es preferible que el niño que se pone en riesgo, que puede que pase, por ejemplo, que se emborrache en una fiesta, es preferible que llame al papá, papá ven a buscarme porque me pasó esto, hice algo mal, me siento en riesgo, versus a que a toda costa se lo oculte por miedo a esa actitud confrontacional que va a tener el papá por una conducta que no le gustó. Yo creo que es más importante siempre mostrarle al niño que va a estar protegido por el papá y después se puede conversar en el fondo cómo evitar de nuevo esa conducta. Ya, mira, está buena la acotación. Si quieren, pues los psiquiatras me apañan aquí. Dice que, bueno, en realidad lo mejor es que estén los dos a la vez. ¿Sí? O sea, ser bastante claro de que la exigencia está yendo por una conexión, una preocupación.
¿ya? La forma en que uno transmite el regaño, si uno mismo como papá lo está tomando desde el punto de vista del cariño, es distinto que si uno hace un regaño desde el punto de vista de simplemente el enojo o el control, ¿ya? Es distinto cómo se lo lee del lenguaje verbal, no verbal. Entonces, lo mejor, vuelvo a insistir, es que estén los dos a la vez, que uno no tenga que estar eligiendo, ¿ya? Y que ojalá los papás también estén bien, tratar bien de estar bien alineados en esto, porque si no también es el papá simpático, el que regalonea, y la mamá es la mamá bruja que pone las reglas, ¿ya? Entonces también ideal que los dos papás estén en la misma sintonía. Ahora bien, lo que dices tú, cuando hay un conflicto, cuando ya está la cosa muy desatada, si uno tuviera que elegir, a mi gusto, es lo que tú dices. Si uno tiene que elegir la conexión antes de la exigencia. Cuando el chico está pasándolo mal, cuando está con bullying, cuando aparte le está yendo mal en el colegio está teniendo a lo mejor una actitud bastante persecutoria con el chico, y en ese momento lo más recomendable, creo yo, es que los padres se enfoquen más en la conexión emocional, como reparar todo eso, eh, como llenarle las baterías, por decirlo de una forma, pausando un poco el tema de las exigencias, pero manteniendo la exigencia mínima. O sea, tiene que resguardar su seguridad, no puede volver a cualquier hora de la calle, por ejemplo. Eh, pero daría más preferencia a eso en esos momentos. Ahí después si de la psiquiatra, David, o no sé quién más veo por ahí, me puede dar otra opinión al respecto. Bueno, mire, a ver, allá hay una última pregunta. Porque, Si sí, después puede alguna sí, de las psiquiatras dar una... porque hay el desayuno allá afuera está peligrando, aviso. Yo quería hacer una consulta cortita eh, para poder mentalizar y aplicar esto que dices que es muy importante. O sea, por ejemplo, me quiero teñir pelo de azul. No, pero no, ya, pero ¿por qué te lo quieres teñir? Porque quiero ser igual a mis compañeros. ¿Por qué quieres ser igual? Es que me siento aislado, siento que no pertenezco. Y ahí uno llega al fondo y es súper importante. Pero Sí. estamos en una sociedad súper exigente, como la sociedad del cansancio. ¿Algún tip rápido que tú creas que sea bueno como para que los papás se autocuiden y puedan estar con la mente, con menos cortisol de lo que estamos habitualmente, para poder aplicar estas técnicas que son muy buenas, pero yo creo que el cansancio nos juega en Ya. contra en poder hacerlo? Sí. Hay dos tips. O sea, uno es lo primero, lo que tú dijiste. En el fondo, cuando un adolescente dice algo así, me acuerdo una chica que dijo, quiero ser bombero. Y la mamá reaccionó inmediatamente, dice, pero ¿cómo es tan peligroso? Primero, antes de hacer la corrección, indagar. Hay un dicho que es como curiosos más que furiosos, ¿ya? Entonces, acordarse de eso y entrar en modo curioso. Ay, ¿por qué? Y indagar, y ahí de repente aparece otro tema de por qué quería ser bombero, y al final en realidad no quería tanto ser bombero. Lo que pasa es que, no sé, admiraba algo, quería ayudar, no sé. Y la otra es que lamentablemente hay que hacerse una agenda también para ser padres, ¿ya? O sea, estamos tan llenos de cosas que efectivamente nuestros adolescentes llegan y nos ven ocupados, y nosotros con todo el cariño que tenemos nos va a generar una cierta sensación de que me está entorpeciendo mi trabajo. Y aunque no lo quiera uno transmitir, lo llega a transmitir de alguna forma. Entonces, a veces hay que dar una agenda específica, ya, hagámosla, no sé, una mamá y una hija, los viernes de chicas, ¿ya? Y vamos los viernes de chicas, y ese es el momento, tenemos un momento. Independiente que en los otros días de la semana pueden tener momentos para conversar, de repente dejar un momento más tranquilo para eso. Bueno, excelente, un millón de gracias. El tema da para mucho, Francisco, por el esfuerzo. Y ahora vamos a un desayuno que nos están esperando afuera.